vez más desde Colina Universitaria en esta Facultad de Humanidades de la UNACH. Ya le estamos saludando con muchísimo agrado. Gracias por estar con nosotros en esta sintonía a través de las plataformas de la Facultad de Humanidades. Soy Adelín Pérez Padilla y en este día, tarde y noche, a donde usted la agarre esta transmisión, le vamos a pedir que nos regale un me gusta, que se quede de principio a fin en esta charla que vamos a tener en un instante más con un invitado muy especial, pero también que nos comparta, ¿verdad? Que le dé like a nuestras publicaciones y eso va a enriquecer aún más este propósito que lo único que tiene es presumir a nuestros docentes de esta facultad. Y déjeme decirles que muchos de ellos los conozco porque durante mi etapa de formación profesional en esta alma mater conocí a muchos y hoy afortunadamente tengo la dicha, de reencontrarme y saludarlos con mucho aprecio. Tal es el caso del doctor Luciano Villarreal Rodas, que ya lo tenemos aquí. Ustedes lo han visto caminar, lo han visto deambular por esta facultad, sí, y lleva muchos años, ya está ahí surco en este doctor, qué gusto. Ya estoy inventariado, ¿no? Pues muy agradecido por esta invitación y poder comentar toda una trayectoria, experiencia y un tanto el exhorto, porque creo que también es importante exhortar a la población que aspira ingresar a la universidad y aquella población que ya está aquí, como por ejemplo ayer platicaba con los muchachos de primero en la materia de introducción a la literatura, ¿no? De que uno debe tener la convicción de que si decides estudiar una carrera es para toda la vida y la tienes que defender a capa y espada. Así es. Entonces, agradecido sobre todo. ¿Y por qué sería esa reflexión, doctor? Porque algunos estudian y luego se van, se dedican a otras cosas. Claro, sí, yo creo que el asunto, y sobre todo en la disciplina, en el arte donde estoy, que es la literatura, pues ha sido desdeñada por desconocimiento seguramente, ¿no? Entonces, la gente que ingresa debe estar de alguna manera predispuesta a incursionar en este mundo de la cultura literaria, de alfabetizarse literariamente, decía yo, pero además de eso, de apropiarse de una cultura general. Ayer justamente platicábamos de un autor que se llama Daniel Cassani, donde él maneja 4 conceptos, uno que es el arte, otro que es el placer, y otro que es la lengua y el lenguaje. Y con esos 4 conceptos fue la charla y no nos alcanzó el tiempo, nos dijeron, profe, ya nos toca la otra materia. No porque realmente sea muy hábil o pedagógico, didácticamente. Es un asunto de que cuando tú disfrutas lo que haces, el tiempo pasa a segundo plano, pero no puedes quedarte tampoco anclado, ¿verdad?, en esa situación. Entonces hay que despedirse, pausa y nos reencontramos en otra ocasión, ¿no? Entonces yo diría, ¿por qué rayos no me diste clases? Híjole, en comunicación hace algunos ayer. Yo te decía de la que te salvaste, sí, porque si no estuvieras a lo mejor aquí, te hubiera echado a perder tu vida, ¿no? Ya les contaremos por qué esta anécdota. Bueno, déjenme andando en esta charla que se antoja exquisita. Ya verán ustedes por qué. Nuestro invitado, el doctor Luciano Villarreal Rodas, es licenciado en Psicología por la UNAM, ni más ni menos. ¿Hace cuánto fue eso? En la década, finales de la década del 70 para 80. ¡Hombre! Sí, ahí hay una anécdota que también la voy a platicar rápido. Sí, adelante. Creo yo como 8 años en egresar, porque ¿por qué? Se me dio por andar en la vagancia y de mochilero. Ándale. Entonces viajaba por el país y de pronto me olvidé. ¡Qué rico! Pero después, el día que ingratamente empecé a trabajar en un hospital, se acabó mi libertad, cayó la greña, la barba, ¡hombre!, y ese porte muy a la usanza cliché de los estudiantes de filosofía y psicología. Wow, la greña larga, enguarachado de mezclilla y la mochilita siempre aquí. De lo demás no te puedo decir, de lo demás no puedo hablar porque hay menores de edad. No, sí, lo dejemos ahí nada más, luego lo platicamos. Sí. Cierto, eso que dices, la imagen, yo te recuerdo, doctor, si me permites tutearte. Sí, Luciano. Luciano, no tenías la chivita, ¿no? La barba de chivo. Sí, ya después se hizo muy usual, sobre todo cuando ya no estaba en el sector salud, en centros de integración, porque ahí sí se pedía vestirme así como te vistes tú. No, hombre. ¿No? Por cuestiones de que tenía yo que reunirme con el secretario de salud y gente, pues
Pero bueno, no tendría nada de malo, ¿no? Claro, pero hay prejuicio, sí, ¿no? Sí, entonces sí. la gente no acepta, ¿viste? Y piensa, ¿cómo este gringo va a ser director de un instituto? Entonces hay cierto prejuicio y cierto morbo. Afortunadamente hoy parece que los tiempos van cambiando, ¿no? Cambian, entonces después de eso, ahora traigo el cabello largo, casi siempre me lo dejo de 1 año y medio a 2. ¿no? Wow. Igual la barba de 1 año y medio a 2. No, yo por más que quiera ya dejarlo, pues ya no. Sí, entonces yo creo que es parte también de una identidad, sí. El día que yo vuelva, por ejemplo, y me corte el cabello como Genaro, no me va a hablar nadie, no me va a hablar nadie seguramente, ¿no? Estoy seguro que sí, ni te vamos a conocer, sí, hombre, tampoco, ¿no? Reconocer. Tampoco, sí. Bueno, también es especialista, oye, ¿y si pasabas entonces en clases, regresando a lo de la UNAM, la licenciatura en psicología? Sí, regresé después porque varias generaciones de conocidos se fueron yendo, hasta que dije, en una de estas me cuelgo, ¿no? En una graduación de esto. En esa época, afortunadamente, vivía mi padre todavía, entonces él tuvo el gusto de ir a la graduación. Lo que habrá sentido su señor padre. Sí, no les puedo decir que bebimos, pero por cuestiones también de pozol, no, seguramente no. Pozol, no. Bueno, y es que también, no sé, por ahí nos estaban chismeando que te pasabas más tiempo en CU que en las aulas. Yo no sé si qué tan cierto es eso. En el estadio, porque la Facultad de Psicología pues se veía, desde ahí se veía cuando encendían los reflectores del estadio. Sí, entonces toda la palomilla rumbo al estadio. Pues como entraba uno con credencial nada más, no era tan agitado el ambiente, las porras. Claro. ¿sí? Entonces tú entrabas tranquilamente a disfrutar de un partido, los Juegos Panamericanos en un año que ya no. En fin, todos los eventos deportivos, acceso a la alberca profesional, acceso a las canchas de básquetbol, entonces daba gusto. Por ejemplo, yo siempre fui mal deportista, pero estaba en el equipo de básquet, de natación, de fútbol, etcétera. Chile de todos los moldes. No, sí, porque es que incluso la cancha de tartán, correrla, era una maravilla, un deleite y orgullosamente Puma, por supuesto. No, sí, ya lo estoy viendo. No, bueno, esa es la etapa de formación. ¿no? Sí, la primera, y que estaba rejego, ya vimos, pero bueno, también, luego agarraste la onda, creo yo. Sí. Especialidad en psicoterapia y lo desempeñaste, así quiero entenderlo, en los centros de integración juvenil. Centros de integración juvenil durante más o menos 20, 22 años. Aquí en Chiapas. Sí, aquí en Chiapas, en Tuxtla. ¿Y qué experiencia sacas de ahí? Híjole, fíjate que trabajar con población que es proclive a las adicciones, a distintos tipos de droga, a la adicción a distintos tipos de droga, pues es muy complejo, porque hoy vemos cómo esto colapsa. El asunto del narcotráfico en la década de los 80, principio de los 90, esto no era tan grave. Entonces, la labor que se hacía era desde lo preventivo, campañas preventivas, en donde se pretendía influir, persuadir a la población a través de la palabra, dando charlas, conversatorios sobre la importancia de la salud y el autocuidado. Hacerte responsable de ti mismo y no depender o no ir hasta que ya tienes la enfermedad, porque ya la rehabilitación es muy compleja por la cuestión de la adicción. Vemos el alcoholismo, sí, el 80% recae, ¿sí? Entonces es muy complejo. No enseñábamos a cómo usar la droga, sino a mantener la droga alejado del sujeto potencial consumidor. Para ello intervenía también la Procuraduría, que se encarga del decomiso, ¿no? Y nosotros nos encargábamos de la persuasión de las personas y de tratamiento cuando ya se detectaban casos, ¿no? Ahora, papel importante me imagino que juega la familia, ¿no? Para lograr... Por supuesto que sí, como estructura y constelación de contención. Los amigos, los más cercanos, el grupo de pares, la influencia, dime con quién te juntas, ¿no? Entonces todo esto fue parte de una experiencia muy gratificante durante esa época. Oye, luego te vas a letras latinoamericanas. ¿Estudias o ya terminas esa licenciatura o impartes? Estaba en el Maciel. ¿En qué año fue eso? En la década de los 80. Va.
también final, es decir, se me antojó también porque luego soy un sujeto de antojos. Entonces yo ya estaba trabajando en la licenciatura en pedagogía, entonces corría para impartir una clase y luego corría para tomar otra clase. Entonces esa aventura en el edificio Maciel me produjo, creo yo, mi complexión, porque era aeróbico, subir, bajar, entrar, y además estaba joven, por supuesto, claro. Entre 20 y 30 años. No, hombre, que te la flor de la juventud, diría. Que te dura el Maciel, ¿no? Hasta las torres. Échame otros Maciel y 3 más. Súbele más pisos, ¿no? Entonces, ahí fue la experiencia donde me formé en literatura, ¿no? En Maciel. Y ahora esa combinación, literatura y psicología, sí. ¿Qué tal? Sí, fíjate, porque empecé trabajando como docente en pedagogía y entonces pareciera ser que no, pero pronto encontré una especie de complicidad entre esa disciplina, la pedagogía, y luego conozco la didáctica, la metodología, y hay que formarse, obviamente, a través de diplomados, cursos, conferencias, todo lo que se atraviese para adentro, es decir, cuando tú decides ser docente, que esta es una parte importante en mi vida, no dije ahí en el currículum, pero en la década de los 90, cuando el zapatismo, justamente 4 años, estuve en la Universidad Pedagógica. Wow. Entonces ahí tenía una estructura de formación docente. Los alumnos eran docentes activos en el medio indígena. A mí me tocó trabajar con profesores. Interesante eso, ¿eh? Sí, a partir de ahí encontré una metodología, dije, carajo. El asunto de las antologías y todo ese asunto lo fui aprendiendo sobre la marcha. Y entonces la Universidad Pedagógica me marcó en el sentido de ser docente. Me acabó de convencer ser docente y a partir de ahí, pues eso para mí es un deleite, ¿no? Es un deleite y es un manjar. Cuando yo digo ching, ¿no? Y si las asignaturas me cuadran también, eso ayuda. No es lo mismo una asignatura que por ahí quedó colgada porque el profesor ya no llegó. Exacto. A que realmente tú digas, bueno, elige tus materias, y además los coordinadores conocen nuestra trayectoria y la opinión de los alumnos, y eso cuenta mucho. Eso cuenta mucho. Así es. Y sobre todo también cuenta que te guste dar, es lo que el disfrute, el goce, el deleite, ¿no? Pero si te dicen, oye, tienes que dar esta materia, y tú como que mejor primero mi perfil, ¿no? Sí, busca mi perfil y de ahí te voy a enriquecer, te voy a... el efecto creo que es mucho más sano, masivo, efectivo, eficaz. Y natural. Empatizas mejor y duermes más tranquilo. Sí. Bueno, luego no querías terminar la licenciatura, pero luego te me encarreras y vas a la maestría en educación superior. Así, aquí mismo, en la Facultad de Humanidades, sábado y domingo. Mira, sacrificaste eso. Entonces, te vas a imaginar, yo trabajaba en la mañana, venía a clases en la tarde y estudiaba sábado y domingo. Entonces, eso era también parte de la energía que tú tienes y del gusto de querer un tanto subir un escalón más en tu vida profesional y en tu desarrollo humano, que también es muy importante. Importantísimo. Y además te vuelves referente con el paso del tiempo en alumnos, porque te vuelves como inspiración para muchos y muchas, ¿no? Sí. Es probable que suceda eso. Luego, alumno del Seminario de Análisis de la Significación por la UAP. En la Universidad de Puebla durante 2-3 años estuvimos yendo a los seminarios de semiótica. Ajá. Con la mayoría de profesores, quiero pensar que exiliados de Argentina, pero de altísimo nivel también este asunto, para intentar formarnos en un modelo teórico de análisis de las obras literarias. En esa parte yo no soy ducho, pero otro profesor a quien respeto y aprecio mucho, él sí. Entonces yo fui, digamos, así como porque me gustaba la vagancia, pero digo, algo voy a aprender. También conoces profesores de universidades que no presumen cuando tienen un grado académico. Le dices profesor, le dices sus nombres, profesores de las universidades de distintas sedes de Francia, de Italia, híjole, de Argentina, de Chile, y entonces ves a un escritor ahí, ¿no? Y lo saludas, y es un placer. Un día me acerqué a Fernando Iwasaki, se llama, también es escritor. Le dije, fíjate que estoy impartiendo una materia optativa que se llama literatura epistolar. Vente, nos sentemos, te voy a recomendar alguna biblioteca. No, oye, qué humildad, qué humildad. Sí.
Un día conseguí un libro de él, lo leí, que eran historias de amores, de sus amores fallidos, digamos, casi autobiográfico. Okay. Y entonces lo busqué en el correo, porque no tenía yo su correo, y le escribí una nota: Fernando, fíjate que leí tu obra, bla, bla, bla. Oye, estaba contento, bueno. ¿no? Pues sí, entonces este tipo de asesoría y de influencia que te encuentras con esa gente humilde, ¿sí? Que te va dando pistas, pues sin esperar nada a cambio. Bueno, exacto. Ya después nos íbamos a la zona de bares que terminaba, por ejemplo, ahí en Guanajuato. Pues sí, nos tomamos una cerveza y, ¿por qué no? Pues a escuchar un poco de reggae también no es malo. Digo, eso es parte de, ¿no? Es parte de la vida también. Del aprendizaje cultural, ¿no? Sí, y de las relaciones públicas, podemos decirle también, ¿no? Se fortalecen, te enriquecen, y es un ir y venir, ¿no? Claro. Es un ganar-ganar, diríamos también. Bueno, pues todas esas experiencias las comparte vas salpicando, me imagino yo, en tu cátedra, en tus clases, con todo esto. Sí, te digo, anécdotas, o chismes le llamo yo. Entonces, a partir de ahí, llega un momento en que los alumnos están un tanto distraídos, ¿sí? Porque con eso de la tecnología, el celular, batalla uno un poco, cierto. Ya no tanto. Entonces le digo, el principio de respeto es fundamental. Respeta a tus compañeros, respétame a mí, yo te voy a respetar, apago mi teléfono mientras estemos aquí. Si son 10, 15, 20, 30, 45, el tiempo que sea, apagado. Cuando ya decidamos que la sesión terminó, así dura el tiempo que dure, porque no es la cantidad del tiempo, sino el objetivo, la tarea, dice Pichón Rivière. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de lengua y lenguaje, nada más de eso. Con eso puedes amanecer hablando, pero para eso les digo a los alumnos, hay que tener infraestructura lectora. Entonces, el estudiante, el literato, no se hace en el aula necesariamente, sino se hace en los callejones, se hace en la lectura autodidáctica, más que todo. En el salón tú comentas, tú conversas, y eso enriquece en doble vía o en multivía cuando el grupo está atento a un contenido. Entonces habría que aplicar un poco la pedagogía inversa. Un tanto, sí. Por ahí va el asunto. Así es. Y es muy sano eso hoy en día, los tiempos han cambiado. Digo, hoy ya sé que está trillado, me van a decir, es que eso ya lo sabemos. El maestro y maestra ya no es solo el que se para al frente y el que va a recitar todo. Ya no, ya es de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? O los ejercicios que intento a veces un tanto romper el modelo dogmático del ser docente, como tú dices, pararte enfrente y darle la espalda al alumno todo el tiempo y nunca saber cómo eres físicamente, ni tu voz, etcétera, ¿no? Yo recuerdo una experiencia, un día llego, primer semestre, ¿sí? Primer día, y me siento junto. Claro, yo era mayor, mucho mayor que los demás, y entonces, como no nos conocíamos nadie, entonces, sentado, digo, oiga, ¿y a qué hora va a venir el profesor? Pues no sabemos, dice que se llama Fan. Chihuahua. ¿Y qué saben de él? ¿No? Algún chisme que platiquemos antes de que venga, ¿sí? Qué malvado. ¿Sí? Entonces, lo único que nos han dicho es así, asado, etcétera, y que no sé qué, que es medio greñudo, medio hippie, que no sé qué. Chingado, bueno. Y entonces me levanto, ¿no será que se parece a mí? Pues un poco, según lo describen. Bueno, yo soy Luciano. Hemos empezado la clase. Bienvenidos. Es decir, ese es un estilo también que tú vas de alguna manera intuitivamente desarrollando y buscas la manera de que el alumno no esté petrificado el primer día, ¿no? O lo primero que hacen normalmente, como dice Esteve, que tú llegues como un gallo, un sábelo-todo, y por favor cada quien se siente en su lugar y voy a pasar lista, no quiero absolutamente ningún ruido. Y sube el tono de voz y se me hace muy dictatorial asumir una actitud así, soberbia incluso, de control, etcétera, en vez de un tanto ir al nivel de pares, ¿sí? Porque yo creo que ahí está la clave de poder empatizar. Y este es un trabajo que también sobre la misma experiencia docente y de vida vas afinando y vas creando tu propio estilo docente, que es muy importante también. No el dictador, no el villano, como dice Esteve, ¿no? El pistolero que llega así como que directo a disparar. Sí. Y les aviso, conmigo nadie obtiene 10, si acaso 6, 7, 8 es decir, la intimidación crea el terror pedagógico y entonces el alumno pone su barrera psicológica y entonces cuando llega, ¿qué opinas tú? No va a opinar porque teme equivocarse y que tú le bajes un punto. Y entonces eso
es terrible. Yo fui alumno también, carajo, y no fui muy bueno, que digamos. Después fui aprendiendo de que el respeto es importante independientemente de que aquel sepa más, menos, igual, etc. Ese estereotipo de docentes de hace años me recuerda a una obra de Román Calvo, Este es el juego, por ejemplo, que me tocó personificar al maestro Gruñón, precisamente. Digo, no se me da, ¿verdad? No se me da. Al maestro Gruñón, y que, bueno, entraba... ya traía broncas, ¿no? Traía bien enojado y todo, molesto hasta consigo mismo, y la regla aquí bajo el brazo, ¿no? Sí. A ver, Bedoya, paz, y paz, y paz. O sea, y así era. Digo, hoy, afortunadamente, insisto una vez más, los tiempos, las atmósferas han cambiado. La manera de entregarse de un docente es completamente diferente. Respetando derechos, claro, los alumnos de igual forma, y esto habla muy bien, ¿no? Y la Facultad de Humanidades creo que va en ese tenor. Un tanto eso y cuidar y practicarlo, vigilarlo, sí, también, pero la vigilancia no es que venga una autoridad externa, sino es una cuestión de autocrítica, ¿no? Muy personal. Yo vengo de esa pedagogía del garrote, maestro. No, hombre. De la tabla de corcholatas invertidas. No sé de lo que me estás hablando, pero qué sufrimiento. Las corcholatas las clavaban en la tabla, y yo recuerdo que eran de la marca de una cerveza de Caguama, del nombre no lo voy a decir por la publicidad, por supuesto. Pues, además, a la hora que sale el programa se va a antojar, ¿no? Sí, además. Entonces, estar hincado, pleno sol, 2 ladrillos, uno en cada mano, y si se le antojaba a la maestra, reglazo en la espalda. No. ¿Qué querías hacer? Pues ahorcar a la profesora o al profesor. Y ya no querías regresar. Y entonces dime, ¿cómo vas a poder tú tener disposición para poder aprender lo que el docente te quiere decir? Y a ver, entonces, el lápiz se te cae de la mano, la caligrafía es pésima hasta la fecha, ¿no? Y los papás lo aprobaban, ¿no? Curiosamente, ahí le encargo a mi hijo, y si es necesario que le pegue, hágalo. Tiene usted autorización para ir. Y póngale 3 corcholatas más. Ay, no. Y es más, ¿no? Que los clavos salgan. ¿No? Sí. Es muy sádico, ¿no? Pero te digo, todo esto tiene que ver con modelos de enseñanza, y que paulatinamente la ciencia también, y la madurez de nuestra sociedad pues va modificando. Existen profesores todavía con ese dejo de autoridad dogmática del siglo pasado, principio del siglo pasado, que muchas veces no, pero fíjate, yo creo que es importante decir, tanto para ti como para la gente que nos está escuchando, sí, la cuestión del autoritarismo pedagógico está también, dice la psicología, en función de tu estructura de personalidad. Explícame psicología, le dije, y es cierto. Mira, existe el temperamento y existe el carácter. Una es la parte biológica y otra es la parte cultural, pero esas se fusionan y hay que ponerlas a negociar. Que no te domine el temperamento, sino que la cultura moldee tu temperamento como esa bola de plastilina que termina siendo una obra escultórica. Dije, qué metáfora tan hermosa. Me gusta la literatura por eso, por las metáforas, que son didácticas. Sí, no, bueno, de verdad que es un deleite platicar contigo, y más compartirlo con todos ustedes en este espacio de humanistas de la Facultad de Humanidades. Bueno, y luego te fuiste a un diplomado de tutorías por la Núñez. A Núñez, fue acá en la Facultad de Humanidades, sí. Y luego diplomado en corrección de estilo por el Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial. ¿Qué onda en esta época de pandemia? También, ¿sí? En línea, ahí es donde aprendí a manejar esta máquina, este artefacto infernal que se llama computadora. Yo soy torpe cibernéticamente hablando, ¿sí? Y no me da vergüenza, al contrario, digo, yo soy de la generación del papel, soy dinosaurio, ¿sí? Entonces, aprendí para resolver un problema como ahora que estamos en línea, por ejemplo. Y mi compañera, por ejemplo, Ángeles, ella es experta en eso, y pues la traigo de cabeza, ¿no? La traigo de cabeza. Me dice, mira, ponme la computadora para entrar a la plataforma en ABC. Nada más, 3 pasos, más de 3 pasos ya no doy. Entonces, y entro como un hacker casi. No presumo, porque también eso es importante, ¿no? Con gallardía y todo lo demás. Entonces, en esa época. Y luego se me ocurre más adelantito, digo, estoy otra vez en línea
con el diplomado en criminología para escritores. Me falta nada más un módulo, pero no han encontrado al profesor con el que vamos a cerrar porque está muy ocupado. Entonces, también fue una experiencia obviamente muy distinta, ¿no? Y como a mí me gusta la novela policíaca como lector, esto no es para que yo escriba, porque a mí lamentablemente se me rompe la punta del lápiz muy frecuentemente. Eso te iba a preguntar, ¿qué onda? Porque vas aquí, de repente, ¡pum!, para allá. Sí, entonces yo prefiero ser un mejor lector cada día que un ridículo escritor. Yo lo digo a mis alumnos también, y me gusta coordinar, exhortar. Si se te da la pluma, pruébalo, compadre, pero tienes que leer, no te imaginas cuánto, ¿no? Bueno, y después de todo esto, este enriquecimiento profesional, se ha desempeñado como docente en pedagogía, ya escuchamos y hemos también sido testigos de estas vivencias que nos está compartiendo. Cátedra también en Ciencias de la Comunicación, en aquel entonces. Sí, empezar, ¿no? 90, en la década de los 90, tocó, sí. Pero no me diste, insisto, qué mala onda. Pero ya explicaste por qué fue benéfico, ¿no? Yo siempre invitaba a los alumnos, bueno, si realmente quieren ustedes estar conmigo, pues reprueben un semestre y se vuelven a escribir. No, muchas gracias. Sí. Bueno, lengua y literatura, también diste clases, ahí estoy actualmente. En educación regular. Okay, sí, superior. Ahí estoy. Sí. Okay. Bueno, y corrector de estilo, promotor cultural, comentarista y presentador de libros, coordinador de talleres de lectoescritura, y creación literaria, el cuento y ficciones. Sí. ¿Y eso qué tal? Te encanta, me imagino, todo. Pero eso es en tiempo de descanso, de reposo, en verano y en invierno, por ejemplo. Y buscamos casi siempre una sede externa, porque obvio que aquí la universidad está cerrada. Y fíjate que lo atractivo y lo, gratificante es que los grupos arman un grupo de WhatsApp para minificciones, y entonces me invitan a mí y me dicen, tenemos ya la sede, somos 10, estamos interesados en que nos reunamos para que platiquemos sobre creación. Entonces les dije, oigan, pero yo también necesito ponerle gasolina a mi vehículo. Vamos a hacer la cooperacha, profe. Entonces, curiosamente, trajeron un tol, e hicieron la cooperacha, ¿no? Y entonces, simbólicamente, eso para mí es gratificante. Sí. Yo no vivo de eso. Claro. Y no lo veo tampoco como limosna, que estén menospreciando lo que tú sabes hacer más o menos bien, sino es respetuoso y gozoso a la vez el hecho de decir, bueno, aquí está el dinero. Entonces, entre ellos son gente que se dedican a vender libros usados. Les dije, aquí va a quedar el dinero porque te voy a comprar este libro. O sea, cambalache. Sí, entonces el dinero no es el valor exacto, ¿no? Es decir, tasar tu conocimiento en 20,000, 30,000 pesos la hora, híjole, pues mejor los contadores que hagan números, ¿no? A mí no. A mí dame placer, dame condiciones, dame cierta comodidad, y yo creo que me la paso bien, que es lo importante. Así es lo más importante al final de cuentas. Y bueno, ya para ir cerrando este círculo, publicaciones, ¿tienes Vuelo 213? Sí, traje un ejemplar que ya es la primera edición. Estoy intentando una tercera. La anécdota es que cuando se presentó el libro aquí, en la facultad, entonces me decían que yo tuviera cuidado, porque ese día afortunadamente se vendieron más de 100 libros, ¿no? Entonces me dice, ten cuidado porque por ahí anda una persona preguntando que quién eres tú y de dónde saliste, porque estás vendiendo más libros que Murakami. Le dije, qué a todo dar de broma, ¿no? Entonces, esas situaciones de humor, por ejemplo, son importantes porque los alumnos también se van animando, y esto funciona como una arenga, ¿no? Y un desafío, decir, bueno, voy a intentar escribir. Entonces vamos, alumnos que me dicen, ¿puedo yo poner un poema que escribí en la actividad? Ponlo, compadre, yo con gusto te lo leo, lo opino, etc. Casi siempre se trata de recomendar lecturas para afinar puntería creativa. ¿Y dónde lo conseguimos?
Híjole, ahorita pues habría que pensar. Tengo, creo que como 2, 3 ejemplares en la casa, sí, nada más. Y que lo traigo como amuleto, ¿verdad? Porque a veces me sirve. Le digo, oye, ¿pudieras leer? Sale, ¿cómo no? Con mucho gusto, ¿no? Por si la duda. Ok, bueno, entonces también está Geometría de la Mudanza, ¿no? Sí, es poesía. Es poesía también, solo de que ese libro se editó de manera clandestina, independiente, no tiene ISBN. Sin embargo, algunos ya los vendí en la clandestina. Espero que Indeautor no me castigue y me mande a la mata. No, vamos a gestionar lo que... Entonces, lo ideal sería, pues, conseguir el ISBN. No es lo caro, es la flojera de hacer el trámite, la verdad. Entonces, qué gacho, ¿no? Qué mal. Eso, por favor, señores, no lo tomen como, no imiten esta parte de mí. Esta parte podrida de mí, no. Pero sí es importante, ¿no? Sí es importante. Sí. Bueno, doctor, ya para ir, ahora sí, ya poniendo los puntos finales, o suspensivos, mejor dicho, para una próxima charla. ¿Qué opinión te merece la creación de este tipo de espacios como en el que hoy estás, Humanistas? Fíjate que esto me anima a mostrar parte del rostro de nuestra universidad, y qué curioso que estemos en un sótano. A mí me encantan los sótanos y los áticos. Donde yo vivo tengo un sótano y un ático. Wow. Entonces, esto de venir al mundo subterráneo y luego, sin que sepan quienes nos están viendo y oyendo, cuáles son las características y físicas de ese escenario, ¿no? Entonces, llegar a una población, digamos, invisible, pero que escucha, ¿verdad? Es mágico, es mágico. Entonces, mostrar lo que se cocina aquí en la universidad, yo creo que le da el plus, el prestigio, y posiciona también a la universidad y nuestra facultad y mi licenciatura en lengua y literatura hispanoamericana. Entonces, es indispensable, por supuesto. Bueno, pues te agradecemos mucho tu tiempo. No, al contrario. Que te hayas abierto al 100%. No, tengo chisme, pero lo vamos a dejar para después. Eso lo platicamos en otra mesita, no en esta. Mesa. Hoy viernes, más al rato. Sí, bueno, es con ustedes el doctor Luciano Villarreal Rodas, docente de esta Facultad de Humanidades, y hemos transmitido este espacio desde los estudios de la Facultad de Humanidades de la UNACH, estudios de televisión y radio, por supuesto, de esta hermosa facultad creciente y pujante. Ya nos vamos, muchísimas gracias, no olviden compartir, darle me gusta y por supuesto seguir muy, pero muy de cerca el desfile de docentes de esta Facultad de Humanidades de la UNACH. Soy Adelín Pérez Padilla, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.